¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo fue anunciado? Recibimos a la senadora y secretaria general del Partido Socialista, la doctora Mónica Saguer. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, son horas agitadas desde el punto de vista político, con muchos temas que están sobre la mesa, pero sobre todo con un cierto nivel de tensión entre el oficialismo y la oposición. Y sabe que en esto de las entrevistas hay como dos literaturas o dos bibliotecas. Hay quienes dicen que las preguntas difíciles se pueden hacer a lo largo del reportaje y hay quienes dicen que lo mejor es hacerlas directamente de arranque. Entonces yo se la voy a hacer directamente de arranque. ¿Cree que hay un intento de desestabilización por parte de la oposición? Bueno, hay una serie de hechos que todos han ocurrido de manera bastante concentrada en el último tiempo en sus máximas expresiones, pero que vienen planteándose de una manera sistemática y creemos que sí, que efectivamente hay que reaccionar frente a esta serie de señales que no contribuyen a algo que hay que cuidar todos los días, que es la democracia. Esto no se cuida cada 5 años, no se cuida exclusivamente porque los parlamentos funcionen, se cuida si todos los instrumentos y si sobre todo nuestra comunicación con la sociedad es una comunicación que estimula la convivencia democrática. Porque mire, estamos viviendo un tiempo en la región en el que se podrá caracterizar de uso extremo de los recursos constitucionales que tienen algunos países. Otros pensamos que efectivamente se ha ido por atajos para no enfrentar el veredicto de las urnas y acceder a determinados gobiernos. Entonces, yo creo que la reacción del Frente Amplio ayer era absolutamente necesaria. Uno entiende, y lo hemos practicado todos, obviamente, el recurso parlamentario, diversos recursos parlamentarios, la Comisión General, la interpelación. Se sabe que una interpelación que plantea una censura, si existen los votos, desencadena todo un mecanismo que podría eventualmente culminar en la elección anticipada. Ahora, se quemaron todas las etapas en estas horas, ¿no? Y ya se estaba hablando de lo bueno que era renovar el Parlamento, de que todos debíamos poner nuestros lugares a disposición y como que el que no transcurría por ese camino estaba atornillando bien los... Sí, Bordaberry dijo claramente que podían tener miedo a perder las bancas. Sí, claro, o sea, en muy pocas horas ya el discurso se volvió totalmente transformador de una realidad que no es la que vivimos. Entonces yo lo que digo es, ¿cuál es el verdadero objetivo de esto? ¿O no somos conscientes de a dónde llevan estos mensajes? Bueno, el que no es consciente de a dónde lleva un mensaje de esta naturaleza, hecho sistemáticamente, no puede estar en la política, es un peligro. Siempre nos vanagloriamos de alguna manera del diálogo que existe en el sistema político uruguayo, que eso es un diferencial con la región, esto de que se puedan sentar en una mesa blancos, colorados, frente amplistas, independientes, unidad popular, con todos los sectores con representación parlamentaria. ¿De verdad considera que en algunas mentes o en algunos pensamientos del sistema político, de gente que está inmersa en el sistema político, está esto de hacer caer al gobierno, que el gobierno no termine su mandato? Mire, yo creo que tiran y después recogen, ¿no? Uno puede escuchar muchas veces el discurso del senador Lacalle Pou. Ahora, el tono, el contexto del resto del discurso, se ponga o no la última palabra de si hay que ayudar a que el gobierno termine o el gobierno no va a terminar porque es incapaz de terminar bien, y eso está dicho con todas las letras. Es un discurso realmente amenazante que no constituye ningún mensaje de advertencia, porque, bueno, obviamente tenemos concepciones políticas diferentes. A ver, nosotros estamos absolutamente convencidos, existe la derecha, existe la izquierda. Algunos, y no son de este lado precisamente, pretenden decir que todo es igual, pero efectivamente no lo es. Entonces, ¿cuál es el contexto en el cual está nuestro país? ¿Cómo está la región? ¿Y cuál es la necesidad en un país como el nuestro, que vive una situación compleja desde el punto de vista de seguridad que nadie minimiza, el comenzar o dar esta ofensiva de mensajes que son
de dudosa interpretación, porque pueden, como uno dice, advertir mensajes muy poco democráticos. Yo lo que digo es, cualquier partido tiene la aspiración de gobernar y comparece en las elecciones, y cuando se gana una elección no se gana porque el último domingo de noviembre uno tenga más votos que el otro, o los votos necesarios. Se gana por una continuidad. Ahora, no vale todo para ganar, ¿no? No vale todo para ganar. Y acá este país ha tenido una convivencia democrática, un nivel de aceptación de la respuesta social, que es natural. A mí me parece perfecto que la ciudadanía se indigne y lo manifieste en una movilización, en una parada, en lo que sea, ¿tá? Ahora, acá hay, en cualquier movilización, que no es en cualquier lado de la ciudad, siempre legisladores, senadores, dirigentes de los partidos tradicionales. Entonces uno junta la movilización, la participación de estos connotados dirigentes, los mensajes. Bueno, hay que reaccionar. ¿A dónde queremos llegar? Me parece que era imprescindible el mensaje que el Frente Amplio dio de manera unida ayer en sus bancadas y la presidencia del compañero Javier Miranda, con la contundencia que se dio. Ya vamos a ir a este tema de los movimientos de las últimas horas en algunos barrios de Montevideo, pero antes insistir sobre algo que usted deslizó al pasar en una de sus respuestas. El mensaje de Larrañaga, de Bordaberry, lo de la calle Pou, fueron poco democráticos. Desde su percepción, fueron mensajes poco democráticos. Sí. Porque es lo que le digo. O con un tinte autoritario y sí, claro. Esto de venir a deslizar de que no vamos a terminar bien un periodo de gobierno, y entonces que quede la duda de si nos van a empujar para afuera o si en realidad se están planteando ayudar a llegar de mejor manera. Cuando hay tanta interpretación para los mensajes que uno dice, algo no está bien, ¿no? Y entonces cuando uno ve esa sucesión de mensajes desde todos los sectores, o mejor dicho, no vamos a generalizar porque hubo quienes desde la oposición no se sumaron a este tipo de mensaje tan radical. Me parece que hay que pensar que esos no son los mensajes que necesita una sociedad que está teniendo problemas de convivencia. Y sería bueno que ante este mensaje del Frente Amplio, alguno de los involucrados hiciera una aclaración, o por lo menos dijera, bueno, la idea mía o nuestro pensamiento no es tan acerca del gobierno, desestabilizar, digo, para brindar un mensaje también de tranquilizador al sistema político. Bueno, ¿esperan una especie de retractación? Ojalá, ¿o sería buena cosa? Más que una declaración, sea una conducta, ¿tá? Y nadie quiere ni que naturalmente la oposición utilice todos los recursos constitucionales que tiene para brindar sus diferentes opiniones y posicionamientos, ni tampoco acallar la respuesta social, porque, uno tiene que diferenciar cuando desde la sociedad hay mensajes desestabilizadores y cuando hay justos reclamos. Pero me parece que estos días, si uno los ve en perspectiva y trata de abstraerse un poco, configuran señales preocupantes desde la oposición. Y lo que le digo, si lo hacen porque creen que por ahí va, a nuestro juicio es un error y es peligroso como mensaje hacia la sociedad. Y si lo hacen de inconscientes, bueno, peor aún. Sobre el movimiento de indignados que de alguna manera se manifestó o se está manifestando en algunos barrios de Montevideo, ¿también considera que hay desde el sistema político cierta instigación a ese tipo de actitud? Digo porque ya hubo algún legislador del Frente Amplio, más precisamente el senador Otegi, por ejemplo, que habló de no generar desde el sistema político un movimiento de indignados en el Uruguay. Bueno, hay que, para el gobierno es muy importante diferenciar, como le decía, cuáles son algunas movilizaciones que puedan tener intención desestabilizadora y cuáles son lógicas
y naturales protestas que por suerte la sociedad se indigna y reacciona. Yo lo único que anoto es, llamativamente las movilizaciones que se han convocado han contado con la presencia de los máximos dirigentes. No tengo elementos ni pienso adjudicar intencionalidades de si fueron armadas especialmente por quienes allí estaban o si se sumaron en señal de solidaridad. Para uno, para cualquiera de nosotros, el dolor que están sufriendo las familias que han sido víctimas de todas estas situaciones de violencia es un dolor propio, y nosotros nos indignamos frente a una devaluación del valor de la vida al cual los uruguayos no estábamos acostumbrados, porque uno lo veía en otras sociedades y decía, qué difícil esto para nosotros, capaz que es porque somos tan poquitos, cómo nos cuidamos, cómo valoramos nuestra vida. Y hoy nos damos cuenta de que hay un montón de situaciones en la sociedad que te muestran que ese valor cambió. Han cambiado muchas cosas, pero sin duda que el valor de la vida preocupa mucho el que sufre este tipo de transformaciones. Ahora, esto de hacer, y uno entiende que el solo cambio de un ministro no va a generar una modificación. Estoy seguro que desde el presidente Vázquez hasta el último militante del Frente Amplio, si alguien le ofrece, le dice, mire, si cambia a Bonomi no va a haber más asesinatos en el Uruguay, lo primero que hace es cambiar a Bonomi. Si eso solucionara el problema, sería lo más fácil de hacer. Ahora, también es verdad que, por ejemplo, hay militantes del Frente Amplio, como Cristian Mirza, que tuvo una visión autocrítica y dijo, bueno, algo debemos estar haciendo mal en materia de seguridad pública que no estamos dando en el clavo. Esto de la defensa cerrada de la gestión de un ministro, ya se sabe que va a haber una interpelación y que el Frente Amplio va a respaldar lo que diga el ministro Bonomi. De hecho, ya sabe también que la oposición va a pedir la censura. O sea, ninguno de los dos se da la posibilidad de escuchar lo que va a decir el ministro Bonomi. Pero ¿no es también una señal, de alguna manera, de no tener una apertura a otras alternativas o a otros cambios? Sí, entiendo perfectamente por dónde va la pregunta. Yo creo que lo que tenemos que tomar conciencia es de lo difícil que es esta situación y de que cuán difícil será que ni con la cantidad de policías que se han ido sumando y que rendición de cuenta tras rendición de cuenta hay recursos para el Ministerio del Interior. Mire, la última, Ministerio de Rendición de Cuentas, Ministerio de Interior y Sistema de Cuidados, dos decisiones ahí de presupuestos incrementales. Y si eso consumirá recursos, ¿verdad?, que no fueron para otra área en donde había enorme tensión y algo se logró, como la educación. O sea que desde el punto de vista de los recursos que se le han dado al Ministerio para tener más efectivos, y uno los ve, porque los vemos todos, los efectivos policiales distribuidos en todo el territorio, cuando se ha tecnificado muchísimo y uno a través de los informativos ve cómo en pocos minutos se logra, si hay una cámara allí, captar al delincuente, apresarlo. Y bueno, si hay mejor condición económica, porque en este país nunca hubo tanta gente trabajando, y eso es resultado de determinadas políticas, de determinado periodo de crecimiento que existió. Si todo eso se da y seguimos teniendo indicadores tan altos y tan violentos de cómo se ejercen los delitos, bueno, es porque hay otras cosas, es porque nuestra civilización también está enfrentando momentos difíciles. ¿Y no puede ser también que se esté gestionando mal? ¿No existe la posibilidad de que quizás encarando la gestión desde otra perspectiva, con otros actores al frente del Ministerio del Interior, por qué el Frente Amplio no se da el espacio para debatir también si, como dijo Mirza, no estamos dando quizás en el clavo en lo que tenemos que hacer en materia de seguridad pública? Bueno, esto es un tema sin duda para el debate en la sociedad, para el debate en el Parlamento, en todos los ámbitos, porque es una preocupación de las primeras que ha tenido el gobierno. Pero el posicionamiento no es ese, el posicionamiento es, si sigue Bonomi, esto
sigue siendo malo, y si viene cualquier otro, esto es una maravilla, y no van por ahí las cosas. Entonces, nos parece que ahí, siempre que uno quiere polarizar, uno le da más espacio a esta ofensiva, y bueno, no van por ahí las cuestiones, y nosotros queremos discutir los temas, y por eso el presidente de la República convoca. Ahora, claro, después, quienes no quisieron estar o estuvieron a regañadientes son los que dicen que nosotros no tenemos vocación de discutir estos temas. Mire que para el Frente no es fácil algunas de las decisiones que fueron consensuadas allí. En primer término, porque venimos desde 1995 incrementando las penas y el delito aumenta. Y pasa en Uruguay y pasa en el mundo, pero podríamos ser la excepción. Ahora no lo somos. Tenemos tantos años como desde el 95 al 2016 de prueba de incremento de las pruebas y el delito no baja. Porque hay otras condicionantes sociales. Claro, pero también entonces, dice la oposición, por ejemplo, que muchos de los acuerdos alcanzados a la multipartidaria están cajoneados en una comisión de diputados. No es así. A ver, un senador el otro día, ayer, dijo en sala que era por el partido Frente Amplio que no se votaban en diputados. No es así, hay diferencias y el propio Partido Nacional tiene sus diferencias para votar todos los artículos de la ley que está en consideración. Entonces, bueno, el Frente Amplio y las mayorías parlamentarias lo podría votar igual. Bueno, pero si es un acuerdo, es un acuerdo. Y además el presidente en todo momento dijo, estos son los marcos. Después el Poder Legislativo tiene que hacer su papel de decir, a ver, si nosotros incrementamos tanto este delito, queda sin armonización las penas que disponemos. O sea, hay un montón de cuestiones de la técnica legislativa, pero también de la labor legislativa, de decir, dentro de este marco de acuerdo, lo traducimos de esta forma o de esta otra. Entonces, no es el Frente Amplio el obstáculo para que los proyectos no salgan. Y si hicimos un acuerdo, vamos a votarlos todos dentro de ese trabajo que hay que hacer con los grandes lineamientos del acuerdo. Pero no se quiso ir. Se criticó todo el tiempo y ahora se sigue haciendo culpable al Frente Amplio. A ver, no es papel de víctima, es que tengamos un poquito de sensatez con las cuestiones que estamos haciendo. La última sobre este asunto, hay una pregunta que no quiero dejar de hacer. Desde el retorno de la democracia hubo 9 intentos de censura. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en esta propuesta de censura de Larrañaga de Bordaberry con relación a las anteriores? Bueno, me parece que el momento político justifica muchas de aquellas situaciones. Uno puede... De hecho ya hubo 2 contra Bonomi, claro, 2 intentos de censura a Bonomi. Claro, o sea, el mecanismo de la interpelación y la declaración de insuficientes las respuestas insatisfactorias o plantearse la censura es un mecanismo que todos lo usamos, que es natural para dividir la visión sobre determinada comparecencia a un ministro. Ahora, ya estar pensando en que un proceso tan largo como es el que el presidente desoiga el Parlamento, el que el Parlamento vuelva a confirmar y una serie de pasos, y ya estar pensando en la elección anticipada y estar cuestionando a quién se pretende quedar porque no entra en la locura de plantearse una elección anticipada, parece más propio de la realidad que pueden estar viviendo países vecinos que de la nuestra. Entonces, sacar el eje de los problemas reales... Usted ve un reflejo de Brasil. Pero clarísimo, clarísimo. Y de otras realidades que se han dado en la región. Entonces, es verdaderamente difícil entender por qué se cambia el eje de un tema real, como es el de la seguridad, por esta situación de inestabilidad democrática, diciendo, bueno, y acá o no termina el gobierno, o termina mal, o anticipamos las elecciones. ¿Qué mensaje le estamos dando a la gente? Realmente no es un mensaje positivo, democrático, y frente a eso hay que reaccionar. Bien, senadora, la última porque ya no nos queda tiempo. Muchas veces se critica desde el Frente Amplio que la oposición ya está en campaña. Se dice que ya está en campaña electoral. Ahora, en la prensa ha aparecido estos últimos días
reuniones en el Frente Liber Seregni por la eventual definición de algunas candidaturas, Daniel Martínez que se reúne con Mujica en un despacho. No conozco el contenido de la ¿No hay reunión movimientos ya a la interna del Frente Amplio para empezar por lo menos a perfilarse de cara al 2019? Mire, hay debates de sucesiones o de conducciones en todos los partidos que no necesariamente tienen que ver con la performance electoral. Los partidos discuten permanentemente sus vidas propias, sus vidas internas, sus tensiones. Y bueno, los partidos son esenciales frente a organizaciones sociales también muy fuertes en nuestro país para el sostenimiento democrático. Así que a mí eso no me asusta ni lo pienso necesariamente vinculado a la candidatura de la próxima elección. ¿De verdad no sabe de lo que hablaron Daniel Martínez y Mujica? No, sinceramente no. No tengo ninguna idea al respecto, si no podría tener opinión, no me la voy a negar. Y bueno, creo que hay gente que piensa así en las elecciones. Yo lo que pienso es en la cantidad de cosas que hay que trabajar para llegar de la mejor manera a concretar todos los compromisos con la ciudadanía. Senadora Mónica Saguier, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.